sí, ahí leí que nos puso el grupo. Sí, sí, pero sí, me hablaron de la casa. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a doña Lorena Alpizar. Es un invitado especial. Ella es máster en planificación y en administración de proyectos, candidata a doctora en educación, con énfasis en riesgo. Ha sido funcionaria pública en diversas instituciones como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencia, el INBU, el IMAS, el IFAM y Recope. Y en estas ha ocupado el cargo de jefatura, dirección y gerencia general. También ha laborado para un gobierno local y como consultora para varios organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, entre otros. Pero aquí lo que vienen los más interesantes. Ha realizado en todos los países de Centroamérica y además en algunos del Caribe, como República Dominicana, Haití y Cuba, y también en México, en Sudamérica, en el Ecuador, Chile y Perú. Dentro de sus experiencias más significativas para la atención de desastres se encuentra el terremoto de Haití en el año 2010, ese mismo año en Chile, El Salvador en el 2001, así como en nuestro país en la ola sísmica de Puriscal en los 90, el terremoto de Limón en 1991, el huracán Mitch, el huracán César, entre muchos más eventos que han marcado su experiencia, no solo en la prevención de riesgos, sino también en la atención de desastres y emergencias directamente en campo. Ha escrito libros sobre la temática para la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica, del SICA, y ha publicado varios artículos en organismos internacionales. Dirigió la maestría académica en gestión para la reducción del riesgo y la prevención de desastres en una universidad privada por casi una década. Asimismo, es docente de la maestría en gestión del riesgo en desastres y atención de emergencias de la Universidad de Costa Rica y desde que ésta se inició hace ya más de 2 décadas. Muy bien, hecha esta presentación, vamos a presentar ahora a la persona en concreto que no solamente tiene estos atestados, sino tiene una gran expertise de la vida. No solamente que ha estudiado sobre la gestión del riesgo y cómo mitigar los desastres, sino que ha participado activamente, mejorando los mecanismos y al mismo tiempo interviniendo en terreno. Es decir, ha aprendido no solo de los libros, sino fundamentalmente de la vida. Su expertise en ese sentido es muy sólida. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas para que ella nos empiece a hablar. Doña Lorena, ¿por qué usted ha hecho de la gestión del riesgo en desastres el motivo de su vida profesional? Bueno, muchas gracias, don Miguel. Es un gusto estar aquí acompañándole el día de hoy para compartir un poquito de esa vida que usted menciona que he tenido y que afortunadamente me ha llevado a sentirme útil en momentos en que los seres humanos más lo necesitan, ¿verdad? Que es cuando estamos en situaciones de calamidad que se generan por una emergencia o un desastre. Bueno, básicamente, don Miguel, mi inclusión en este tema en un principio se derivó de una experiencia totalmente personal, no profesional, en vista de que soy oriunda de la región de la zona de Puriscal, ¿verdad? De este Cantón de Mora, Puriscal, y recordará usted que en los 90 hubo una ola sísmica que duró varios años en esa zona que provocó la migración de muchísimas personas de ese Cantón de Puriscal y de algunos de Mora hacia otros sectores de la población.
¿Se cayó su casa? Por supuesto, sí. De hecho, el terremoto que conocemos como el terremoto de Piedras Negras, ese terremoto que se dio un 22 de diciembre, provocó que mi familia y yo quedáramos sin hogar, ¿verdad? Sin vivienda. Y fue una triste Navidad, ¿verdad? Lo recuerdo porque también vino con el combo completo, ¿verdad? También hubo temporal, entonces estábamos prácticamente a la intemperie y perdimos prácticamente todo, ¿verdad? Entonces la reconstrucción de la vivienda fue difícil, complicado, entonces esto me sensibilizó muchísimo con el tema y me impulsó a empezar a trabajar en el mismo casualmente desde los 90s, entonces prácticamente son 30 años ya de estar trabajando en este tema que más adelante con mi formación como planificadora me ha permitido ser muy amplia en la forma como he podido incorporarlo, ¿verdad? En mi quehacer ordinario y profesional. La formación académica pues me ha dado las bases para poder trabajar mucho, como usted bien lo decía, no solamente en aspectos de prevención, sino también inclusive en temas, gracias al entrenamiento y todo, de atención propiamente, de situaciones de emergencia, pero en definitiva, esta vivencia que tuve en los 90s con personal, pues no solamente marca la vida, sino que me metió de lleno en esta temática. No fue fortuito, entonces, realmente. Muy bien. Dentro de todo este marco que usted ha operado, ¿cuáles han sido las experiencias más connotadas en gestión y mitigación del riesgo en la región y en Costa Rica? Es decir, porque estamos en una región muy vulnerable, donde a menudo hay acontecimientos que afectan a gran sector de la población. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido en este proceso y cómo se ha traducido esto en medidas institucionales con las que usted evidentemente ha contribuido? Sí, en lo que es propiamente Costa Rica, pues tenemos que recordar que, como usted bien lo dice, es un país que tiene una gran cantidad de vulnerabilidades, ¿verdad? Y por lo tanto está expuesto a una buena cantidad de amenazas, no solamente naturales, sino también pues estas antrópicas que ocasionamos nosotros los seres humanos. Tenemos una posición geomorfológica y geográfica que nos genera condiciones para estar expuestos a una amenaza de origen geotectónico muy importante. La parte hidrometeorológica, pues que la estamos viviendo con mayor recurrencia en el país, eventos en todas las épocas de lluvia, eventos importantes. Desde el punto de vista de este tipo de amenazas, podría decirse que probablemente la que nos genera mayores pérdidas si las vamos sumando todas juntas, ¿verdad? Bueno, no escapa la situación de la región. En realidad compartimos desde ese punto de vista vulnerabilidades muy similares, siendo que Costa Rica, desde el punto de vista pues, de lo que no es natural, tenemos algunas otras fortalezas que otros países de la región todavía no las han logrado desarrollar, y eso a la hora de un desastre, una emergencia, pues nos favorece de alguna manera. Teniendo claro pues ese escenario, así como es nuestro país y demás, con toda esta cantidad de vulnerabilidades que nos hace ser un país que prácticamente de principio a fin en todo el territorio no estamos exentos de ninguna, tenemos multiamenazas, más bien se conjugan varias amenazas. Yo recuerdo con mucha inclusive pasión y mucho sentimiento, pues todo lo que fue, como lo mencioné antes, esta ola sísmica de Puriscal, ¿verdad? Porque eran personas conocidas, gente, vecinos, que los vi perder sus viviendas, tener que irse de su tierra hacia otros lugares, el desarraigo. En situaciones de emergencia y desastres es de lo que más le duele a las personas. Posteriormente, recuerdo también lo que fue mi participación en el terremoto de Limón en el 91. Estaba yo iniciando mi carrera profesional y trabajando en el sector salud, y me tocó en la zona de Limón pues
involucrarme de lleno en temas propiamente de la atención de las personas y de toda la rehabilitación como tal de los servicios de salud y demás. Ahí realmente fue como un primer fogueo así muy importante. Posteriormente, ya como funcionaria de la Comisión Nacional de Emergencias, a finales de los 90, mi participación en lo que fue el huracán, la atención del huracán Mitch, del impacto que generó, pues fue una experiencia interesante porque era el presidente de la República en aquel momento me dio una responsabilidad muy importante, ¿verdad? Me dio a mí la responsabilidad de organizar toda la parte operativa y logística, y hubo la posibilidad de echar a andar ciertos mecanismos para poder llegarle a la ciudadanía más rápido, bueno, porque pues la Comisión Nacional de Emergencias es una institución que no se encuentra descentralizada ni desconcentrada. Entonces cuando hay una emergencia, don Miguel, realmente dependiendo de dónde se encuentren las personas aisladas, abastecerlas, por ejemplo, de alimentos, de habituallamiento, desde Pavas, que es donde está la sede de la CNE, hasta donde se encuentren, no es sencillo, ¿verdad? Entonces hay que aplicar toda una logística, todo un proceso de planificación. Entonces eso me dio ya como muchas armas para seguir en el tema, ¿verdad? También posterior a ese huracán tuve la oportunidad de ser la responsable de elaborar el plan que el país necesitaba para presentar a la cooperación internacional, para movilizar recursos, para poder atender situaciones que se dispararon a raíz del huracán, ¿verdad? Probablemente amenazas que ya se encontraban, vulnerabilidades que ya se encontraban, más bien que con el con el huracán se exacerban, ¿verdad? Entonces ahí este plan se presentó en Estocolmo y en varios otros países. Se logró movilizar recursos y ahí fue que tuve recursos para un proyecto muy interesante que se consideró muy visionario en aquel momento, que era al inicio de los 2000, que era para constituir un sistema nacional de prevención de riesgos, ¿verdad? Que le diera soporte y transformara el rol de la CNE más a una entidad rectora que propiamente ejecutora, ¿verdad? Por la limitación de recursos que siempre ha tenido esta institución. Y se elaboró con la participación de una gran cantidad de actores, se elaboró una propuesta de cómo estructurar ese sistema, y se creó además la primera propuesta de un plan nacional de gestión del riesgo y de una política. Desgraciadamente, a mi salida de la CNE, ese proyecto pues por ahí se engavetó, y hasta 15 años después pues tuvimos una política de gestión del riesgo en el país, pero fue un esfuerzo muy importante y que incluso fue un modelo que se pudo extrapolar a otros países de la región, y ahí tuve la oportunidad de trabajar e incidir mucho en el marco normativo de otras entidades como la CNE, y ya hubo la oportunidad de trabajar con el CEPREDENAC, que usted lo mencionó anteriormente, ¿verdad? Y de generar el primer plan de reducción del riesgo para Centroamérica. El CEPREDENAC fue una iniciativa costarricense, fue una iniciativa de las Naciones Unidas. ¿Cuándo fue que es un organismo regional, ¿no? Para la prevención de desastres en toda la Centroamérica y la República Dominicana? Sí, CEPREDENAC pues nace en 1987. En razón de una serie de personas centroamericanas trabajando en el tema. De hecho, el primer secretario ejecutivo de CEPREDENAC es un compañero costarricense, y ocupó ese cargo al inicio por bastante tiempo. Le dio un gran impulso al tema en la región. Costa Rica siempre ha tenido un papel muy destacado en este organismo. Y posteriormente, ya para inicios de los 90, se crea lo que es el marco estratégico, ¿verdad? Esto le da como un repunte y me permite a mí pues tener la posibilidad
y el gran privilegio pues de trabajar en todos estos instrumentos de planificación a nivel regional enfocados en la reducción del riesgo, ¿verdad? Entonces ahí se da un gran paso y bueno, de hecho eso fue como una ventana, una vitrina que luego me permitió pues desarrollar trabajo con otros organismos internacionales fuera de la región, como en Sudamérica y el Caribe, por ejemplo. Entonces, realmente esa la considero como una época dorada, porque había tantas ganas de hacer, ¿verdad? En la temática, lo vimos como algo nuevo, como una disciplina nueva, muy enamorados del tema, queriendo que cada vez se desarrollaran más acciones que condujeran a esta región tan vulnerable de Centroamérica y a nuestros países pues a formas de vida más seguras, porque definitivamente cuando un evento se da en países de los que hemos llamado en vías de desarrollo, obviamente el proceso de recuperación es más lento, las capacidades internas son más reducidas, entonces pues mucho de lo que he podido aportar al país y a la región ha estado enfocado precisamente en la elaboración de todos esos instrumentos, la coordinación de procesos y también las acciones propiamente ya operativas y logísticas que antes le mencionaba en lo que es la atención de emergencias. Bueno, entiendo muy bien lo que ha venido exponiendo sobre su participación y la de Costa Rica también en la creación de organismos regionales y en el fortalecimiento de las experiencias para enfrentar esto. Pero todo esto surge de una experiencia que usted tuvo, que empezó en los deslizamientos de Puriscal, ¿verdad? Y que posteriormente usted fue madurando, no solamente con otros técnicos, analizando las experiencias, sino que fue madurando directamente por su acción frente a los hechos, digamos. ¿Cuáles han sido esas experiencias más connotadas en gestión y mitigación del riesgo en la región y en Costa Rica? Ya mencionó algunas. Sí, ya mencioné algunas. Bueno, si lo connotado es lo que significa para la persona, lo que significó para mí, que me parece que en cualquier trabajo que desarrollemos siempre tenemos que sacar totalmente la parte humana, y cuando usted está precisamente en acciones de ayuda humanitaria, es indiscutible que eso se tiene que hacer. Entonces, aquí yo voy a valorar más allá de lo profesional y lo técnico, lo que significó para mí como persona, ¿verdad? Porque es lo que vive conmigo. Bajo esa perspectiva, pues obviamente la génesis de esto para mí, que fue lo de la ola sísmica de Puriscal, es algo, y lo que yo pude ahí apoyar no solamente a mi familia, sino a vecinos, a personas conocidas, es algo que lo llevo, como dicen, entre pecho y espalda. Más también para el terremoto del 2001 en El Salvador, que tuve la oportunidad de ir a colaborar, donde había habido un deslizamiento que prácticamente sepultó toda vamos a llamarle un barrio, ¿verdad? Y eso pues fue una experiencia muy fuerte. Tuvimos que organizarnos rápido para poder participar de lo que era toda la asistencia humanitaria y toda la cooperación, la organización de la gente las personas que trabajan en la primera respuesta y posteriormente en la rehabilitación, ¿verdad? Ya luego vendrán los procesos de reconstrucción. Y obviamente, indiscutiblemente, aunque no es de nuestra región centroamericana, pues a mí a la fecha me marcó muchísimo mi participación en lo que fue el terremoto de Haití en el 2010. He tenido varias situaciones en la vida en las que pues he estado a punto de morir en desempeño de estas funciones en temas de gestión del riesgo, ¿verdad? Como en esta experiencia que le contaba en Haití, lo mencionábamos en algún momento, pues tuve la desdicha de tener primero una gastroenteritis y luego
enfermar de malaria. Dentro del terremoto. Sí, claro. Todo esto dentro de, Claro, dentro de tu actividad como sí. funcionario internacional que estaba ahí para la reconstrucción, para mitigar el golpe, ¿verdad? Sí, terrible, porque no era el mejor momento para enfermarme, yo tenía una gran responsabilidad. Estaban los cadáveres todavía en... Por supuesto, o sea, toda la ciudad. todavía olía muerto por todo lado, por supuesto, sí. Y mi responsabilidad específica ahí era la atención de los niños que habían quedado sin cuidado parental, ¿verdad? Es que era bien complicado. Fue una responsabilidad muy grande porque había que trabajar con niños desde bebés hasta básicamente 6 añitos, ¿verdad? Y me dijeron que iban a hacer una cantidad que luego se hizo 10 veces más grande, más bien, de lo que me habían dicho. Y en medio de eso, enfermarse de malaria, en una condición donde los hospitales están caídos, donde el sistema está colapsado, donde el personal de salud, la mayoría incluso está muerto o han muerto sus familiares, fue muy complicado. De hecho, en el hospital que me llevaron era un hospital que parcialmente estaba habilitado, ¿verdad? Donde las escenas eran muy dantescas y donde realmente uno se sentía muy vulnerable. Y de hecho, pues yo agradezco que el ejército brasileño tenía un hospital campaña y me llevaron ahí. ¿Pero no te dieron una cama para atenderte? En principio no, estuve en el jardín, podríamos decir, directamente en el césped por mucho tiempo. Después ya me pudieron llevar a una cama donde deliré, como por 2 días estuve ahí, donde tengo vagos recuerdos de estar como si estuviera en otra dimensión y donde pues definitivamente no había recibido medicación todavía. Fue una experiencia bastante durilla. Y aparte de eso, pues también cuando trabajaba en la preparación de la región Chorotega para hacerle frente a la amenaza sísmica tan estudiada de Nicoya a finales de los 90s. ¿Pero cómo fue que saliste de esa situación? En Haití. Sí, que el hospital estaba colapsado, ¿no? Bueno, como le decía, compañeros míos gestionaron con el ejército brasileño para que me llevaran a su hospital campaña. Y ya ahí sí, recibí la medicación y pasé otros días más ahí y me logré recuperar y retomar mis funciones. Porque incluso al momento de yo enfermar de malaria, yo estaba sosteniendo en ese momento una reunión con personeros de allá de Haití que tenían que ver con temas de niñez, ¿verdad? Aunque la institucionalidad estaba caída, pero estábamos negociando cómo traer unos niños que estaban en la frontera con República Dominicana y que probablemente se los estaban sacando del país organizaciones dedicadas al tráfico de órganos. Entonces, yo estaba en algo muy serio, muy grave, e incluso ahí tuve una pérdida de conocimiento, pues ni siquiera me percataba de que tenía unas fiebres altísimas, ¿verdad? Y entonces ya, de ahí ya mi experiencia fue así bastante desagradable, ¿verdad? En términos de ningún ser humano que siente que va a morir, puede y que está en condiciones fuera de su hogar, de su familia, y en otro país, y en esas condiciones lo hace más difícil, más complicado, ¿verdad? Y como le decía, aquí en Costa Rica también, cuando trabajaba en lo de la amenaza sísmica de Nicoya, pues tuve un accidente de tránsito como siendo funcionaria de la CNE, que me mantuvo mucho tiempo hospitalizada y con serias lesiones, que al día de hoy todavía atiendo algunas de ellas, y que me hicieron físicamente y reacondicionarme a un estilo de vida distinto porque tenía problemas cervicales, columna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y esas circunstancias en las que uno ve la muerte muy de cerca, trabajando en estos temas, ¿verdad? Podrían hacerle a una echar para atrás, ¿verdad? Y dedicarse a otra cosa, trabajo de otra disciplina, pero no, definitivamente ya la motivación, la formación y la espina de seguir trabajando en esta temática estaba hecha. Por eso, pero usted logró ver, por ejemplo, en Nicoya, los avances
de un enfoque diferente, más preventivo, que más incorporaba a la gente. Totalmente. Es decir, Sí. en contraste con el caos de Haití, ¿verdad? Por supuesto. No, la región Chorotega para el asunto de prepararse para esta amenaza, el país en sí lo hizo muy bien. Se trabajó con mucha anticipación en una serie de acciones, no solamente que tenían que ver con reforzamiento de infraestructura como puentes y otros, sino también lo más importante, ¿verdad?, en la organización de los actores regionales y locales, los comités locales de emergencia en aquel momento, el comité regional de atención de emergencias, se organizó, trabajábamos muy bien. La CNE hizo un gran trabajo en ese sentido. Se generó un plan, ¿verdad?, de preparación y se llevó a la práctica. Básicamente esto duró varios años y me parece que desde el punto de vista de la prevención, eso es lo que se debe hacer cuando tenemos información que nos dice que hay una amenaza y que el país no puede quedarse de brazos cruzados, ni que una región X no puede quedarse de brazos cruzados. En ese momento pues hubo la oportunidad de la CNE para echar a andar eso. Actualmente tenemos la amenaza de sismo en la zona sur y yo no veo que se estén haciendo acciones de esta índole para que esa región, que de por sí ya es una región con altos niveles de pobreza, se esté preparando, ¿verdad? No hay una preparación, tampoco, sí existen los comités ahorita municipales de emergencia, pero la organización regional como tal no se da, es una región que tiene características diferentes a la región Chorotega. Y bueno, donde ahí la CNE tiene el gran reto de ver cómo organiza a esa gente y empieza a trabajar en una experiencia parecida a lo que hicimos en la región Chorotega cuando se hablaba de esta amenaza. De lo contrario, me parece que el impacto que esto podría tener para esa región, repito, tan pobre, podría ser muy catastrófico. Bueno, y cómo usted, tan metida en toda la prevención y atención de desastres, fue a meterse, a involucrarse con Recope, que es una institución, digamos, de tránsito, de procesamiento y venta de combustibles, ¿verdad? Bueno, don Miguel, es que en esa amplitud de lo que es el riesgo, pues esta empresa, Recope, se trabaja con su insumo de trabajo, es altamente peligroso, ¿verdad? Los combustibles representan un riesgo y la infraestructura pues, que tiene el país, que tiene Recope para lo que es el almacenamiento, el trasiego y la comercialización de combustibles, es una infraestructura que data de muchísimos años, ¿verdad? Eso quiere decir que no solamente sus tanques de almacenamiento y sus sistemas contra incendios, sino también pues propiamente las líneas del poliducto, ¿verdad? Se han renovado una, pero hay que recordar que Recope tiene ya sus años, ¿verdad? Bastante, y que inició precisamente con el poliducto que hoy conocemos y que como Sistema Nacional de Combustibles, ese poliducto atraviesa 24 cantones de este país y que en el momento que se construyó ese poliducto, a la fecha, cómo se utiliza el territorio por donde atraviesa ha cambiado montones, ¿verdad? Ha cambiado mucho y entonces genera una gran amenaza la presencia del poliducto, porque inclusive, tal vez usted recordará, don Miguel, hace un par de años, con esto del robo de combustible que se ha exacerbado en Moravia, en una urbanización de clase media, en el frente de una casa, bueno, en toda esa urbanización, por el cordón y caño de esa organización pasa el poliducto. Y ahí los delincuentes habían alquilado una vivienda para hacer como un túnel, ¿verdad?, hasta la acera, por decirlo así, y poner una toma ilegal para poder robar combustible, ¿verdad?, de una forma solapada en una urbanización de clase media, en un sitio 100% urbano, ¿verdad? Entonces, no quiere decir esto que esta actividad delictiva únicamente en
aquellos lugares que geográficamente son menos accesibles, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces, imagínense el riesgo que eso significa, no solamente por las personas que están haciendo el robo propiamente, ¿verdad? Los delincuentes, sino que en esa casa almacenaban combustible sin contar con las condiciones adecuadas. Tanque Sí, claro. donde almacenaban el combustible robado, y que si por alguna razón eso se explotara, hubiera hecho un desastre. Por supuesto, en toda esa urbanización donde las viviendas prácticamente están pegadas unas con otras. Además de eso, pues ese combustible lo tienen que sacar de ahí para poderlo vender, ¿verdad? Colocar en el mercado. Y lo trasladan también en vehículos que no cuentan con las condiciones ni tienen los permisos para esto, ¿verdad? Entonces eso es una situación sumamente peligrosa porque están en la calle con una gran cantidad más de transeúntes y de vehículos y tránsito y demás. Entonces, bueno, usted me pregunta por qué yo llegué ahí. Bueno, la industria petrolera carga todos estos riesgos. A esto se le unió el robo de combustible. Y bueno, en lo que fue la administración anterior, las autoridades que de aquel momento de Recope, de turno, consideraron que el tema propiamente de riesgos la empresa no lo estaba abordando de una manera integral, ¿verdad? Solamente bajo el concepto salud, ambiente, seguridad, pero no con un enfoque de prevención de riesgos, donde se toma en cuenta no solamente los riesgos del almacenaje de combustible dentro de las terminales de Recope y las estaciones de bombeo, sino tomar en cuenta que Recope no es solamente ahí las instalaciones, por donde va el tubo eso es Recope, ¿verdad? Entonces, esa visión de tomar en cuenta el entorno, ¿verdad? No se estaba dando en Recope, ¿verdad? No habían acciones tendientes a informar a las comunidades sobre los riesgos a los que están expuestos, involucrarlas en acciones para mitigar esos riesgos. Tampoco se estaba trabajando propiamente en hacer las inspecciones correspondientes y los diagnósticos, por ejemplo, de los sistemas contra incendios, que algunos están obsoletos ya, para proponer su modernización. O sea, el enfoque estaba muy centrado más en asuntos de la seguridad industrial desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores, lo cual es muy importante. Es muy, muy importante, pero resulta ser que se deja de mencionar que, por ejemplo, la estación de bombeo de Turrialba, si lo viéramos en una fotografía aérea, vamos a ver que, claro, hay unas tapias que protegen la estación de bombeo, pero de esas mismas tapias son los patios traseros de las viviendas. O sea, ¿usted cree que si se da un incidente dentro de esa estación de bombeo va a afectar solo a los trabajadores que están ahí dentro? No, para nada. De hecho, de las instalaciones de Recope, esa es, desde el punto de vista de una serie de circunstancias, pues una de las más peligrosas. Entonces, ¿cómo se va a hilar usted en una burbuja a trabajar solamente por lo interno cuando esas instalaciones y esa actividad está inserta dentro de un sistema, de una comunidad, donde los vecinos son vulnerables, tanto como los trabajadores que están ahí, no solamente sus vidas, sus viviendas, sus bienes productivos, etcétera, etcétera? Entonces, esa visión integral no existía en Recope. Entonces, pues inicialmente a mí me contrataron ahí para hacer la propuesta de cómo armar una estructura que atendiera esto y a la vez pudiera atender también el impacto que estaba teniendo los derrames de combustible por la actividad del robo en el ambiente, en los ecosistemas y también no solamente en el ambiente, sino que en los bienes productivos de muchos vecinos, de lugares donde con mayor recurrencia se dan los derrames, pues que les afectaban sus plantaciones, etcétera, etcétera, sus actividades productivas en general, ¿verdad? Y bueno, recordará don Miguel usted que en el 2019, el cantón de Siquirres estuvo por varias semanas
sin poder disponer de su agua potable, ¿verdad? Más de 30.000 personas sin acceso a agua potable porque se contaminó, precisamente se contaminó con combustible, producto de un corte que hubo una tubería para el robo de combustibles, ¿verdad? Entonces, ese evento, cuando ese evento se dio, yo estaba iniciando en la elaboración de la propuesta de esta estructura, y a pesar de que no estaba lista la estructura, me correspondió coordinar todas las acciones que se dieron de respuesta, de mitigación, de limpieza de los tanques, de cómo le proporcionábamos agua a esa población. Porque estuvo en manos de Recope, no fue la IAL que les daba el agua. Recope tuvo que contratar camiones cisternas y llevar el agua, porque aunque no es responsable de que le hayan hecho un corte en la tubería, al ser el poliducto propiedad de Recope, pues tiene que tener responsabilidad social empresarial. No, yo creo que usted ha dejado claro que hay un peligro grande. 24 cantones afectados, que cuando se construyó el poliducto, muchos de ellos no tenían viviendas y ahora están por todo lado. Usted menciona el asunto de la contaminación del agua, pero esto fue mucho más lejos. Por ejemplo, en el caso de México hubo varias explosiones donde murieron centenares de personas. Y eso por dicha aquí no se ha presentado, pero se puede presentar, ¿verdad? Por supuesto, en cualquier momento. ¿Por qué considera usted que debe involucrarse a las comunidades en la prevención del riesgo y no limitarse a hacer planes y proyectos en escritorios? Bueno, Miguel, le ponía un ejemplo ahorita con el tema de Recope, ¿verdad? Por lo menos durante el tiempo que estuve a cargo de esto en Recope, ¿verdad? El afán era involucrar a las comunidades, y ya habíamos ejecutado talleres para que hicieran sus propios planes locales de mitigación y de reducción y de prevención del robo de combustibles, enfocado más en mitigar el riesgo, ya sea de un evento, por ejemplo, como una explosión, y también de los constantes derrames que les generan ese tipo de problemas, como lo que les decía. Entonces, ¿cómo no involucrar a las comunidades en los temas de gestión del riesgo? Si es a ellos a los que les chima el zapato, ¿verdad? Y no solamente son los que son los afectados directos, sino que también son las personas de las comunidades las que tienen el conocimiento de lo que en lo local sucede, y las que tienen las mejores posibilidades de poder con certeza decir: aquí lo que necesitamos es esto. Y que al ser incluso personas que se afectan directamente, deberían estar dispuestas a meterse en los procesos propiamente de reducción del riesgo, ¿verdad? Entonces, de hecho, en mi experiencia no he estado en ninguna situación en la cual se haya tratado de trabajar con las comunidades que no haya organizaciones comunales que asumen la responsabilidad. La organización comunal es clave para la prevención. Por supuesto. Porque son los afectados directamente. Si no están presentes, se hacen planes en los escritorios que no se llevan a cabo. Que no se llevan a la práctica. Y es que, ¿por qué sucede esto también? Bueno, porque es que la prevención de riesgos es una intencionalidad, don Miguel. Para hacer prevención de riesgos no se puede hacer solo previo a un evento que va a ocurrir. Eso ya no es así, ya no hablamos del ciclo de los desastres. Entonces, siendo que la prevención es una intencionalidad, usted con funcionarios públicos que están de paso en esos sitios, y que muchos de ellos ni residen ahí, que están solo por su horario laboral, y que, por ejemplo, un fin de semana no están ahí, no va a conseguir que haya una labor permanente de gestión propiamente. Lo que usted va a tener ahí, pues sí, personas que si sucede algo tienen que reaccionar, pero es que resulta que lo que queremos es gestionar el riesgo como una intencionalidad que entre dentro de la cotidianeidad de las comunidades. Solo así es que se puede reducir el riesgo. Muy bien. Para ir finalizando, ¿cuáles son los retos que tiene el país que no han sido resueltos y que deben enfrentarse por parte de los riesgos que tiene el país por todos estos eventos naturales y antrópicos, ¿verdad? Como tal?
¿qué debe enfrentarse? ¿Cuáles son las cosas que no se han hecho y que deben enfrentarse? Bueno, siendo consecuente con lo que hemos estado conversando acá, don Miguel, definitivamente en un escenario, incluso mundial, donde estamos frente a una amenaza global como lo es el cambio climático, ¿verdad? Que estudiados por muchos científicos y de diferente manera, nos pone en una situación todavía de mayor urgencia, o sea, de ir más rápido, en provocar transformaciones que hace rato el país debió haber hecho. ¿Por qué? Porque tiene las capacidades, tiene los recursos humanos formados, tiene las condiciones para poder llegar. Estamos hablando que Costa Rica, por ejemplo, no es un país como Guatemala, donde la multiculturalidad a veces hace que el trabajo, por ejemplo, con las comunidades sea mucho más complicado. Entonces, ese tipo de condiciones que tenemos a lo interno, que nos hacen que nuestro orden implicado tenga ciertas ventajas para poder trabajar, no las hemos aprovechado como tal, ¿verdad? Porque el tema se ha burocratizado mucho. Cada vez que algo se institucionaliza, pareciera que por alguna cosa como macabra, hace que más bien se eche para atrás en logros que ya se han tenido, ¿verdad? Entonces eso sucede, por ejemplo, con la aparición de las estructuras formales en las municipalidades para atender los temas de riesgo. Eso lo que ha hecho en muchas ocasiones es que, o en muchos lugares, es que la participación comunitaria se echa para atrás. De alguna manera se desvaloriza y entonces esto nos pone pasos atrás de lo que ya se ha logrado. Entonces, concretamente en su respuesta, en la pregunta que usted me hace, teniendo claro ese escenario y teniendo claro las condiciones internas que tenemos, el país definitivamente tiene que avanzar en lo que es la desconcentración y descentralización de este tema desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad. O sea, no se puede seguir dependiendo de una estructura como la Comisión Nacional de Emergencias centralizada en Pavas, cuando usted tiene situaciones de riesgo en todo el país y tiene que comprometer a actores en todo el país. O sea, tiene que haber desconcentración y descentralización. ¿Y por qué no solo descentralización y también desconcentración? Porque el presupuesto también tiene que desconcentrarse. O sea, las regiones tienen que tener su propio presupuesto para que puedan invertirlo con una identificación de riesgos más clara, porque se está haciendo desde lo regional y lo local. Entonces, definitivamente, ese es un primer paso. Un segundo paso es que la CNE tiene que idear una estrategia de trabajo con las comunidades. Actualmente no, a pesar de que hacen un trabajo excelente algunos funcionarios de la institución que trabajan directamente con los comités municipales de emergencia, y con algunos comités comunales, pero propiamente que haya una estrategia que diga de aquí a los próximos 15 años cómo vamos a trabajar con las comunidades para que la gestión del riesgo sea una parte de la cotidianidad de esas comunidades y no un intervencionismo que llega cuando hay recursos de cooperación internacional con un proyecto que es como para ir hijos sin madre y sin padre, porque una vez que los recursos se terminan, el proyecto fenecen, los resultados no son sostenibles. Hay que cambiar ese modelo de trabajo. Para eso se requiere que haya una estrategia de trabajo con las comunidades, en una estructura descentralizada, desconcentrada. ¿Qué también necesitamos? Necesitamos que el tema de que las municipalidades puedan tener sus planes reguladores sea realmente un tema de política pública, que el tema de cómo se ordena el territorio entre dentro de la política y que haya incluso una normativa, una ley de ordenamiento territorial que no la tenemos. Es la Ley Orgánica del Ambiente la que tiene algunos temas relacionados con el ordenamiento territorial, pero no tenemos. O sea, este tema se ha venido pasando la bola y con circunstancias que se le agregaron a los requisitos para que las municipalidades puedan tener un plan regulador en los últimos 15 años, en los últimos 20 años prácticamente, se hace sumamente complejo que municipalidades
muy pequeñas que no tienen a veces todos los recursos, el presupuesto, ni los cuerpos de recursos humanos formados puedan hacerle frente a este. Para una municipalidad hoy en día en el país, tener un plan regulador es un viacrucis, un verdadero viacrucis, y entonces en el camino algunas abortan el proceso o lo empantanado. Entonces tenemos incluso ciudades importantes como la de Heredia, que no tiene un plan regulador y es casi difícil de creerlo, ¿verdad? ¿Cómo se organiza ese territorio si no hay un plan regulador? Ojo que muchas veces esto obedece a intereses, ¿verdad? Sobre la forma de lucrar sobre las propiedades, pero definitivamente si en el país ordenamos el uso del territorio, vamos a poder no tener más eventos como los que sucedió en Jacó en el presente año. Eso, desde donde mi memoria alcanza, nunca antes se había vivido en esa ciudad, en ese sector, en ese cantón. Bueno, ¿qué sucede? Que una regulación no adecuada de cómo se está usando el territorio ahí provoca que ante un evento climatológico como las lluvias intensas que hemos tenido este año, que tampoco es un huracán ni algo como lo que ocurrió en Upala, genere los estragos que está generando, lo mismo en Acerrí, lo mismo en Desamparados. Todo eso es cómo los municipios, los gobiernos locales permiten que se use el territorio. Entonces ahí viene otra historia también, y es el que haya un verdadero fortalecimiento del sector municipal. Hay instituciones que trabajan con los gobiernos locales que ya han perdido su norte, han perdido su misión, y que se tiene que tomar la decisión si se deben transformar, si deben continuar vigentes, pero definitivamente el tema de lo municipal es concordante con este enfoque que le digo sobre la gestión del riesgo, de que debe desconcentrarse, descentralizarse. Entonces, básicamente, esos son retos muy importantes que tiene el país. Otro reto importante es cómo la información técnico-científica de cuando se analizan, se estudian las amenazas, cómo baja y llega a las comunidades y a los que toman decisiones en lo local, porque todo sucede en lo local, don Miguel, todo sucede en lo local. Entonces, esa ausencia de una estrategia, mecanismos concretos, que incluso la misma academia, que la información salga de la academia, que salga de la CNE, de cómo se les lleva esa información hacia las comunidades, hacia los gobiernos locales, hacia quienes toman decisiones, no es clara en el país. Hay como una cierta inercia. Y definitivamente, aunque somos un país en el que se produce mucha información de este tipo, no está llegando a las comunidades. Pues muchísimas gracias, Lorena. Usted nos ha abierto una perspectiva importante y espero que este programa llegue a oídos receptivos, porque la situación no es fácil, los peligros son crecientes. El cambio climático está acelerando todos los procesos, adicionalmente a los problemas que ha puesto usted. Y su visión y su llamado es muy oportuno para retomar estas cosas. Muchísimas gracias, y esperamos tenerla pronto aquí de nuevo. Muchas gracias, ha sido un gusto. Okay. Gracias por el espacio.